Mi nombre es Sandra Ramírez Jiménez. Yo soy profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Quiero agradecer a la Agencia Espacial Mexicana y a los organizadores del Congreso Nacional de Actividades Espaciales por su atenta invitación para participar en este evento. Es un gusto. Vamos a comenzar. Mi charla tiene por título Habitabilidad planetaria desde la perspectiva de las bacterias halófilas y se enmarca en el área de estudio de la astrobiología, que como algunos de ustedes sabrán, es un área multidisciplinaria interesada en el origen, la evolución, la distribución y el destino de la vida en el universo. Entre sus diversos objetivos de investigación se encuentra también la exploración de objetos planetarios con potencial de habitabilidad. Por habitabilidad se entiende aquella capacidad de un planeta o de un satélite para sustentar vida, ya sea introducida u originada durante periodos de tiempos prolongados. Hasta el día de hoy es científicamente comprobado que el único lugar en el que existe vida es el planeta Tierra. Los seres vivos de este planeta somos muy diversos, muy variados, muy tenaces, ya que hemos logrado conquistar prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. Pero si visualizamos a todos los seres vivos como un todo, pues podemos identificar una serie de requerimientos específicos que deben cumplirse para que podamos subsistir. Uno de ellos tiene que ver con la presencia de una fuente de energía que permita sustentar un metabolismo. A nivel planetario, el Sol proporciona la suficiente radiación para que los organismos fotosintéticos puedan convertir materiales inorgánicos en biomasa o en moléculas utilizables por otros seres vivos. A nivel un poco más local, la química de oxidación y reducción precisamente ayuda en la transformación de moléculas sencillas en moléculas un poco más complejas, y como resultado también de estos procesos se obtiene energía que puede ser utilizada por otros seres vivos. Otro de los requerimientos tiene que ver con la existencia de un entorno favorable que permita la estabilidad de moléculas formadas por enlaces covalentes entre los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos químicos que están presentes en las biomoléculas. Al visualizar este entorno favorable, es importante no perder de vista la variabilidad que pueden tener algunos de los parámetros ambientales, como la temperatura o la presión, por mencionar algunos. Y finalmente, el tercer requerimiento se centra en la existencia de un disolvente que permita precisamente la interacción entre todos los factores que favorecen el desarrollo de seres vivos. En el caso de los seres vivos de la Tierra, pues este disolvente es el agua líquida. Y se sabe que en todos aquellos lugares en donde está presente el agua en su estado líquido, hay también evidencias de actividad biológica. Otro de los temas importantes en este sentido es el de los organismos extremófilos, que son todos aquellos organismos que requieren al menos una condición física o geoquímica cuyo valor excede los valores en los que normalmente nos desarrollamos los mesófilos, que seríamos los seres humanos, y las plantas y la mayoría de los animales que visualizamos en el día a día. Estos organismos extremófilos entonces existen fuera de esos límites en donde se sabe que pueden subsistir los organismos como normales. Se encuentran ejemplos de ellos en los tres dominios filogenéticos en los que estamos organizados actualmente los seres vivos, que son el dominio de las arqueas, de las bacterias, y el de los eucariontes. Los seres humanos pertenecemos al grupo de los eucariontes, y los organismos microscópicos se encuentran en el grupo de las arqueas o de las bacterias. Los organismos extremófilos son más bien poliextremófilos, ya que deben afrontar más de una condición extrema, son evolutivamente muy antiguos y además son un buen modelo biológico que permite precisamente estudiar el potencial de habitabilidad en otros mundos.
Aquí les presento una clasificación de los organismos extremófilos basada en las condiciones físicas o geoquímicas que requieren para sobrevivir. Por ejemplo, encontramos a los organismos que pueden sobrevivir en altas temperaturas o que requieren más bien de altas temperaturas para poder subsistir, como es el caso de los hipertermófilos y de los termófilos, o aquellos que requieren bajas temperaturas para su desarrollo, como sería el caso de los psicrófilos. Además tenemos organismos que viven en ambientes muy ácidos, muy alcalinos, con alta concentración de azúcares, con limitantes en la cantidad de agua disponible o en los nutrientes que pueden encontrar en su medio o que pueden sobrevivir a muy altas presiones. Es decir, la variedad de organismos que han podido adaptarse a estas condiciones extremas es muy amplia. A nosotros nos interesan en particular los organismos halófilos, que son aquellos que requieren concentraciones altas de cloruro de sodio para su desarrollo, y los organismos psicrófilos, que son precisamente los que están adaptados a entornos de bajas temperaturas. Bien, si regresamos al requerimiento de agua líquida, es importante reconocer que a nivel planetario es uno de los más difíciles de cumplirse. Y cuando se le detecta o hay evidencias de que en algún objeto planetario se presenta agua líquida, entonces ese objeto planetario se convierte en un objeto de interés astrobiológico. En ese sentido, para el sistema solar hay algunos objetos que tienen cuerpos de agua de dimensiones considerables, entre los que se encuentran pues, justamente la Tierra, con los océanos, mares y lagos de su superficie, enriquecidos con cloruro de sodio y con cloruro de magnesio, pero también las misiones de exploración espacial nos han proporcionado información que permite afirmar que el subsuelo de Marte puede contener al día de hoy agua líquida, así como salmueras o cuerpos de agua altamente saturados con sales como sulfatos y percloratos. También hay evidencias geológicas actuales que permiten decir que en el pasado Marte también tuvo un periodo pues de altos niveles de agua en su superficie. En el caso de los objetos del sistema solar exterior, los satélites de planetas como Júpiter, el gigantón, o como Saturno, el planeta de los anillos, también hay evidencias que permiten sustentar la existencia de océanos de agua. Para Europa, uno de los satélites de Júpiter, las misiones Viajero y Galileo encontraron evidencia de un océano global, es decir, que está cubriendo a toda la parte central del satélite, de agua líquida. Esta agua líquida contiene sales sulfatadas y recientemente el telescopio espacial Hubble encontró evidencia de que probablemente también contiene cloruro de sodio y de magnesio. En el caso de Encélado, las emisiones de estos chorros o jets permiten afirmar que también debajo de su helada corteza se encuentran objetos de agua líquida que pueden contener cloruro de sodio, bicarbonato y carbonato de sodio y algunos iones como el ion potasio. Para el caso específico de las investigaciones que nosotros desarrollamos, el satélite Europa toma importancia justamente por la presencia de su océano. Este océano ya se había propuesto desde la década de los 70, se había observado la superficie fracturada y muy brillante por la misión Viajero en el 79, y más recientemente, bueno, en finales de la década de los 90, la misión Galileo, gracias a su instrumental, determina que la presencia de sales hidratadas en la superficie del océano y probablemente en su interior, y proporciona información para determinar que el espesor de la capa de hielo debe de andar del orden de los 30 kilómetros, mientras que la profundidad del océano debe de estar del orden de los 100 kilómetros. Se mantiene líquido gracias a la acción de diversos mecanismos como fuerzas de fricción, fuerzas de marea y decaimiento radioactivo, y tiene temperaturas que oscilan entre los 234 y los 249 grados Kelvin. La salinidad se ha estimado que se debe a la presencia de sulfatos y de cloruros, y se propone que puede ser un ambiente muy ácido
con valores de pH de -1 a 0 o muy alcalino con valores de pH de 9 a 11. Este tipo de entornos entonces es lo que ha llamado nuestra atención y nos ha llevado a desarrollar algunos experimentos para evaluar si las bacterias halófilas, o sea, algunas bacterias halófilas terrestres, pueden subsistir o encuentran condiciones para subsistir cuando son sometidas a estrés salino por parte de estas sales sulfatadas o cloradas que se han encontrado en estos océanos extraterrestres. Entonces, pues hemos trabajado con bacterias como Salinibacter ruber, una halófila extrema, Covetia marina, una halófila moderada, Psychrobacter creololentis, una halófila que además tolera las bajas temperaturas, entonces es una psicrohalófila, y con Bacillus pumilus, que no es una bacteria extremófila y que entonces la utilizamos como organismo de contraste. Lo que hacemos es preparar el medio nominal que requiere cada una de estas bacterias, generamos los preinóculos y después estos preinóculos los sometemos a medios modificados con distintas concentraciones de las sales que les he mencionado. Hacemos una medición del parámetro de actividad de agua que precisamente nos permite evaluar la cantidad de agua biodisponible que tienen estos organismos en los medios modificados y nos permite hacer comparaciones aún cuando tengamos medios con sales de diferente naturaleza química. Posteriormente preparamos todo para realizar las cinéticas de crecimiento bacteriano y ese crecimiento lo vamos monitoreando en intervalos de tiempo regulares a una longitud de onda de 630 nanómetros. Hemos realizado experimentos en la temperatura óptima de crecimiento para cada uno de los organismos que les menciono, así como para valores de temperaturas de 20 y 10 grados centígrados. Aquí les presento solamente parte de los resultados, un resumen en donde vemos el crecimiento de las bacterias que les he mencionado en medios modificados con dos sales, en cloruro de sodio, todas las curvas en rojo, y en sulfato de magnesio, todas las curvas en azul. Podemos observar, por ejemplo, pues el carácter de bacteria no halófila de Bacillus, ¿no? Estas son las gráficas correspondientes a Bacillus, que presenta crecimientos a actividades de agua cercanos a 1, prácticamente agua pura, con valores de velocidad específica de crecimiento muy altas. Conforme vamos disminuyendo el valor de actividad de agua, entonces vamos encontrando que el medio es más enriquecido y que entonces favorece el crecimiento de bacterias halófilas. Este es el caso de la bacteria Salinibacter ruber, en donde vemos que inclusive su crecimiento en sulfato de magnesio es mucho mejor que su crecimiento en cloruro de sodio. Entonces, estos resultados son muy alentadores y nos permiten seguir avanzando en la investigación de cómo es que estos organismos pueden tolerar estos ambientes con alta salinidad. Se sabe que utilizan dos mecanismos en términos generales. Uno que sería una respuesta en el corto plazo, que consiste en la acumulación de iones como potasio o cloruro en su citoplasma, lo cual les permite compensar la presión osmótica del exterior que están recibiendo por ser el exterior rico en sales. Y si esta respuesta a corto plazo no funciona, entonces echan mano de una respuesta a largo plazo acumulando osmolitos o solutos compatibles, cuya función principal es proteger las estructuras cuaternarias de enzimas o de algunas otras biomoléculas indispensables para la subsistencia de la bacteria. Entonces, en este sentido, nosotros hemos investigado cuáles son los solutos compatibles que están acumulando las bacterias que tenemos bajo estudio, precisamente cuando los sometemos a estos diferentes tipos de estrés. De la literatura se sabe que los solutos compatibles que acumulan las bacterias halófilas pueden ser azúcares o polioles como la trealosa, o pueden ser algún derivado de aminoácido como la glutamina, el glutamato o un aminoácido como la prolina. Los solutos compatibles tienen la función de ayudar a contrarrestar la presión osmótica que está sintiendo el citoplasma de la bacteria y, como ya había mencionado, ayudan a mantener la estructura y la estabilidad de proteínas y de otras bioestructuras importantes. Esta identificación de solutos compatibles la realizamos con la técnica de resonancia magnética nuclear. Aquí lo que ustedes ven son dos perfiles, dos espectros de resonancia. El perfil en color morado
pues corresponde a un cultivo de Covetia marina que no contiene sal. Entonces vemos que prácticamente pues no hay ninguna señal, hay señales muy pequeñitas, pero no corresponden con nada asociado a solutos compatibles, mientras que el espectro de arriba, el perfil en azul, pues es el cultivo de la misma bacteria, pero que ahora se ha hecho crecer en presencia de 1.37 molar de cloruro de sodio. Y es notable pues las señales correspondientes a los solutos ectoína, hidroxiectoína y betaína. Entonces podemos hacer no solo una identificación, sino una cuantificación de cada uno de estos solutos compatibles y analizar qué es lo que sucede cuando hacemos un cambio en la concentración de esta sal, de cloruro de sodio. Interesantemente vemos que el soluto compatible ectoína comienza a tener una acumulación muy notable cuando la concentración de cloruro de sodio es baja. Pero si esta continúa aumentando, entonces esta acumulación de ectoína disminuye, pero interesantemente empiezan a aparecer otros dos solutos compatibles como betaína e hidroxiectoína. ¿Qué sucede si en lugar de cloruro de sodio colocamos otra sal? Bueno, pues vemos que el perfil de los solutos acumulados es distinto. Encontramos ahora que en el caso de sulfato de magnesio o de sulfato de sodio únicamente detectamos betaína como soluto compatible y que además la respuesta es lineal, es decir, a mayor concentración de sal, mayor concentración del soluto. Todo esto se puede relacionar con la conocida serie de Hofmeister que organiza a diferentes cationes y aniones según ayudan a la estabilidad de las biomoléculas en los organismos cuando son expuestos a estas sales o no les ayuda, más bien promueve la destrucción de sus enzimas. Nosotros encontramos que a medida que la naturaleza de las sales va de cosmotrópica a caotrópica, pues la bacteria requiere entonces una mayor cantidad de solutos compatibles para poder subsistir. ¿Qué significa todo esto en el contexto del océano de Europa? Bueno, en esta gráfica lo que estamos viendo es una manera de medir la concentración de magnesio en ese océano de agua líquida de Europa. Vemos que desde el punto de vista de los modelos propuestos para estudiar este océano y de algunas mediciones indirectas, pues este intervalo es muy amplio. Puede ir desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la 3 gramos de sulfato por kilogramo de agua. De acuerdo a los estudios realizados por la misión Galileo, este gran intervalo se puede cerrar a esta región, que comprende de más o menos 1 a 282 gramos de sulfato de magnesio por kilogramo de agua. Si sobre esta misma gráfica nosotros sobreponemos la concentración de sal de los océanos terrestres, pues tendríamos este valor. Y en nuestro estudio nosotros hemos explorado para el caso específico de sulfato de magnesio, pues un intervalo de concentraciones que va desde prácticamente 1 hasta 185 gramos de sulfato de magnesio por kilogramo de agua. Y nuestras bacterias han subsistido exitosamente en cada una de estas concentraciones. Esto quiere decir que el océano de Europa podría albergar vida como la conocemos desde el punto de vista de la salinidad y de la baja temperatura, resultados que por cuestiones de tiempo no les estoy presentando ahora, pero vale la pena continuar estudiando qué sucede cuando estos parámetros de salinidad y de temperatura se evalúan en términos o combinados con otros factores como una baja presión, una baja disponibilidad de oxígeno y de nutrientes y, por ejemplo, pues inclusive también la radiación o la microgravedad. Entonces continuamos estudiando en este sentido. Y pues finalmente agradecer a los estudiantes y colaboradores que han participado en las diferentes etapas del desarrollo de este tipo de proyectos y así como a las instancias pues que financian este tipo de investigaciones que nos permiten pues seguir explorando y conociendo cada vez un poco más de nuestro vasto universo. Y a ustedes por su atención, muchas gracias.